Gracias a todos por venir. Soy Rubén del Río, ya algunos me conocen, dermatólogo, Barcelona. Y bueno, durante muchos años usando Fotona, ¿no? Y con los colegas compartiendo casos. Me han pedido este tema de discutir casos clínicos, que está muy bien porque es muy interactivo, ¿no? Entre todos, y cada uno decidir su opinión, y todas pueden ser válidas, evidentemente, sobre todo en patologías como es el melasma. El melasma, todos sabemos que es una patología crónica, que es una patología, en principio, que debemos seguir un follow-up mucho tiempo, y que tenemos muchos tratamientos que no solo son, por supuesto, lumínicos, también tenemos tratamientos médicos para casa, tratamientos que clásicamente en dermatología se postulaban como tratamientos de primera línea en el siglo XX y hace relativamente poco tiempo, y la aparición de equipos de luz cada vez más prometedores y mejores, pues hace que se haya introducido toda la tecnología lumínica en el tratamiento del melasma. El melasma es una patología muy frecuente y yo he traído esta diferencia de lo que es un melasma en diferentes terrenos. Es decir, no es lo mismo un melasma en un fototipo claro que un melasma en un fototipo oscuro. En España cada vez más tenemos pacientes con fototipos altos provenientes de Latinoamérica y de Asia, y países asiáticos que tienen con mucha frecuencia el problema principal del tratamiento lumínico del melasma, que es la hiperpigmentación posinflamatoria y la recidiva del mismo. Bueno, entonces yo os quiero traer un par de casos míos propios, uno de fototipo claro y otro de fototipo oscuro. Y con el protocolo que hacemos o que hago, y que otros compañeros también, y que está descrito también en los últimos congresos internacionales de Fotona, que es el siguiente, que vamos a mostrar después. Cada caso, teóricamente, ¿no? Sí. Vamos a debatir, que es lo bueno, ¿no? Entonces, nos han pedido primero poner la foto clínica, ¿no? Y si queréis algún dato clínico del paciente, es una paciente que había hecho, pues, múltiples tratamientos, una consulta con un melasma refractario y recidivante, ¿no? Es un fototipo 2-3, esta paciente, es decir, una persona de aquí de España y que pues, solicitaba una solución, ¿no? Bueno, le planteamos el tratamiento, eso sí, varias sesiones. El clásico que hay descrito en la literatura es el Low Fluence Q-Switch, descrito hace muchos años por los asiáticos. No se introdujo hasta hace poco en España, o nosotros, o en Europa, o para los fototipos más claros, bueno, pues porque teníamos otros tratamientos, ¿no? Pero realmente, cuando lo empezamos a introducir con sesiones que son variables, es decir, solo haciendo un tratamiento con low fluence, que significa 1064, Q-switch, spot grande, baja afluencia y hercios, mucha repetición, es decir, varios pases a mano alzada, se conseguían resultados prometedores solamente con el low fluence de aproximadamente el 50% de mejoría en los casos, con un tratamiento de aproximadamente 8 a 10 sesiones, dependiendo, y cada 2 a 4 semanas de intervalo. Este era el tratamiento clásico descrito en la literatura por los asiáticos. Y se basaba en lo que se llama la subcellular thermolysis, es decir, que no matas al melanocito, sigue produciendo melanina, pero haces que sus dendritas se acorten, que sea menos activo y produzca menos melanosomas. Bueno, este es el caso. Ahora esto ha avanzado cuando han aparecido los nuevos equipos con las piezas fraccionadas. Y cuando se ha descubierto que en el melasma no solo hay pigmento, sino que hay 3 componentes básicos, que es el aumento de pigmentación, que era lo conocido, el aumento de vascularización, que da lugar a su vez por la vía del plasminógeno a aumento de la melanina, y envejecimiento solar. Es decir, siempre hay un componente, independientemente de la edad del paciente, de que hay una heliodermatosis, un photoaging, un fotoenvejecimiento que también tenemos que tratar. Por lo tanto, tenemos que tratar en el melasma, haga lo que haga láser, haga peelings, haga tratamiento médico, haga lo que usted quiera, los 3 componentes. Y en eso más o menos todo el mundo está de acuerdo ya a nivel internacional. Es decir, no solo hacer el low fluence, que se dedicaba solo a la melanina y con ciertos resultados buenos, evidentemente un modo de vida cambiado, una fotoprotección solar, una habitación solar, que esto también se hacía habitualmente, y luego los otros 2 targets, que son el vascular y la heliodermatosis. Entonces, ¿qué opinen también aquí? Aquí vamos a tratar estas 3 cosas. ¿Cómo lo haríamos? No, yo quería
preguntarte, Rubén, si tú consideras las mismas diámetros de lentes en las primeras sesiones que en las últimas sesiones, si la parametría es la misma, si la afluencia, si vas a ir variando de acuerdo a lo que vas viendo, tanto en el examen físico que haces en el paciente o la dermatoscopía que le hagas. Claro. Buena mención aparte, que siempre os recomiendo aprender dermatoscopía y hacer una dermatoscopía para ver esa parte, sobre todo vascular. Antiguamente se hacía la luz de Wood para ver dónde estaba la melanina, porque los melasmas se decían que eran o epidérmicos o térmicos o mixtos. Ahora ya se consideran que la mayoría son mixtos y que la dermatoscopía nos sirve también para el componente vascular. No, yo lo que hago normalmente es, sobre todo, por eso digo fototipos, siempre empezar con fluencias bajas, sobre todo en fototipos altos, que veremos el segundo caso, ¿no? Y luego lo que sí que varío es lo nuevo. El low fluence lo suelo hacer casi siempre igual, el spot siempre el más grande que es en nuestra máquina, 8 milímetros, y a mano alzada, que esto sí que es muy personal, ¿no? El número de pases, es decir, tener el endpoint que se llama. Buscar un endpoint que es lo que llaman light erythema, un eritema muy light, es decir, no buscar un efecto, por supuesto, descarchado, ni mucho menos, y no un eritema elevado. Inmediatamente que haces el tratamiento, cuando tienes ese endpoint, habrás hecho 2-3 pases de low fluence, ahí parar. Y lo que sí que varía, porque no hay en realidad unos parámetros exactos a nivel mundial, es con las piezas fraccionadas. Nosotros en nuestro equipo Max QX tenemos el 20A, que es la que vamos a enseñar, pero en los equipos nuevos de Pico ya hay varias piezas fraccionadas que también puedes jugar con esto en función de la profundidad de la melanina, si haces una luz de Wood. En este caso, para ir rápido, porque si nos vamos a... Bueno, César quería... En este caso hicimos estos parámetros, que esto lo podemos copiar, es orientativo. ¿Pero por qué? Porque va a depender, lo que digo, de cada paciente, del fototipo que tenga, del melasma, dijéramos de la intensidad del melasma que tenga y de ese endpoint que tenemos que ver inmediatamente al tratamiento. Entonces hacemos en la pasada, esto todo se hace en la misma sesión, el low fluence Q-switch con ese spot, porque el low fluence está, en el caso de Fotona, más o menos está en 8, tú puedes llegar a más o menos hasta 3, como mucho, julios por centímetro cuadrado. Pero normalmente empezamos con 0.81 julios por centímetros cuadrado. Y a partir de aquí, en función del eritema que puedo hacer, y sobre todo el fototipo, este me va a aguantar más que el siguiente caso, que va a ser un caso de fototipo alto. Esa es la diferencia. Es decir, en función del fototipo va a hacer el low fluence con diferentes fluencias. Y en este caso hacemos lo máximo que me da la máquina, que son 10 hercios a mano alzada de frecuencia. Esto, como decía Gaviria antes, pues si no tienes práctica, lo primero lo haces más lento. Más lento, pues tardarás más en hacer el tratamiento, pero el efecto es el mismo. Simplemente que pasar por un dato importante también es que no solo se pasa por el melasma, también se recomienda pasar por la periferia para no buscar un degradado del paciente. Es decir, un low fluence no solo te mejora un melasma, sino que también te mejora la textura de la piel. Por lo tanto, también lo usamos no solo en el melasma, sino también alrededor de la cara. El segundo pase va buscando ese tratamiento, llamémosle, entre comillas, vascular profundo difuso, que sería el FRAC3, en la misma máquina, ¿no? Muchos usuarios de SP Dynamics tenéis mucha más experiencia que yo soy dermatólogo y uso básicamente el Max QX. Es decir, la gran ventaja de Star Walker es que incorpora diferentes tiempos de pulso y no es un Q-switch al uso. Yo he usado siempre, toda la vida, Q-switch solo en nanosegundos y gracias a esta tecnología, como decía Gaviria, cambiando los tiempos de pulso, conseguimos otros targets, ¿no? Conseguimos target vascular con los microsegundos y en caso de ver, en este caso no, con dermatoscopía o simplemente con una lupa, telangiectasias de cierto tamaño, también usaríamos un Versa, que también lo tenemos en el Star Walker. Es SP Dynamics, pues te pasas al otro SP Dynamics. En este caso no hizo falta utilizar Versa, solamente FRAC3. El FRAC3 sí que lo uso en fototipos altos con más fluencia, es decir, no tiene nada que ver un low fluence, baja fluencia, con un FRAC3 alta fluencia, porque me va a dar poca hiperpigmentación. Y luego, finalmente, esa pieza fraccionada que ha cambiado el concepto del tratamiento lumínico del melasma, que es el efecto LIOP con FRAC-TAT, que lo veremos durante todo el día y que es la gran ventaja de estos equipos premium que tienen las piezas fraccionadas tanto en nano como en picosegundos. ¿Y por qué?
porque alcanzan potencias altísimas que provocan esas vacuolas, ese efecto lío, ¿no? Y eso lo que hace es doble efecto. Hace un efecto también de homogenización de la melanina de toda la región facial y también de la textura de la piel. Por lo tanto, conseguimos el efecto anti-aging también con el fractat. Estas son las parametrías del fractat que puedes variar. El fractat es complicado porque tienes diferentes subpulsos dentro del fractat y diferentes fluencias. Lo que sí que tienes igual siempre es la densidad. La densidad es la misma, ¿de acuerdo? O sea que en el futuro no solo será eso, sino incluso poder alterar la densidad. ¿Cómo se altera la densidad? Pues haciendo más pases, como decía Gaviria, ¿no? Si tú tienes una densidad fija, pues pasas más veces y tienes más densidad, ¿no? Y eso va en función también del fototipo. Ya para acabar, bueno, si quiere aportar a alguien, algún experto o le parece bien la parametría, esto es lo que se llama el plus del low fluence, Es decir, el low fluence sigue estando, pero le añadimos estos pasos. Y este es el resultado. Bueno, pues la verdad que en fototipos claros es buenísimo porque no solo mejoras el melasma. Evidentemente esto lo has de seguir continuando a la paciente. Lo que ya no harás el ataque, harás el tratamiento de mantenimiento. Y consigues no solo eso, sino esa textura de la piel, que fijaos cómo mejora también. Y aunque ella no pide un rejuvenecimiento, mejoramos el fotorejuvenecimiento. Y finalmente, cuando ya se han hecho las 10 sesiones aproximadamente de tratamiento, es decir, tú a partir de la cuarta y quinta sesión has de ir viendo una mejora, ¿no? También es verdad que le incluyes, y esto es un sesgo, lo que no ha incluido otros colegas. Tú le puedes decir, ¿qué ha hecho hasta ahora? Bueno, pues tú le pones el tratamiento para casa, evidentemente, que es el sesgo que hay en todos los congresos, tratamiento para casa. No te vas a ir solo con el fotoprotector, te vas con tu tratamiento anti-aging para casa, tu tratamiento despigmentante, etcétera. Pero destacar que el tratamiento básicamente del melasma no solo es químico casero para casa, como muchos dermatólogos dicen solo, que no tienen láser, sino que tenemos una aportación muy importante de las energías lumínicas y no solo de este tipo de láser. También, evidentemente, podemos incluir una IPL, por ejemplo, si la tienes, Además, es decir, podemos hacer 5 pasos. También podemos mantener ese caso con un tratamiento con luz pulsada, ya, una vez resuelto. Y este es el otro caso, fototipo alto, en una persona de Bolivia, fototipo 5. Las fotos ya sabéis que depende del disparo, pues son más quemadas o menos quemadas, pero es una paciente que nosotros decimos peligrosa para los tratamientos con láser, ¿no? Son fototipos altos. Y es si bien es un melasma no muy porque habréis visto melasmas brutales, ¿no? De esos que ya no hay manera de solucionar. Bueno, pues estos evidentemente no lo soluciona nadie, ni el láser ni... Y este es un tratamiento, bueno, pues que daba esta residual en este fototipo. ¿Y qué destaco aquí? Hago lo mismo exactamente, pero cambiando la parametría. Es decir, hago un low fluence mucho más bajo, es decir, ahí empiezo con 0.8, 1 julio por centímetro cuadrado, la frecuencia y el spot no cambian, el FRAC 3 no cambia mucho porque el FRAC 3 me va a ayudar mucho con la parte también vascular y de colágeno, y finalmente el fractat, que aquí sí que puedo variar los milijoules por píxel. De todas maneras, luego lo veremos en LIOP, tú puedes penetrar en función de la desfocalización del equipo, que en futuro será que en el pico habrá muchas piezas de mano y tú no tendrás que desfocalizar. Tú el LIOP lo harás directamente aplicando la punta en la piel. Pero con una 20A podemos desfocalizar nosotros, con lo cual tenemos el efecto más arriba o más abajo. Bueno, pues esto es todo. Este es el resultado también espectacular de esta paciente y este es mi libro para hacer un poquito de publicidad para el que quiera.